Como les había dicho, básicamente, ¿quiénes conformamos Ecuador? Es una pregunta que especialmente a los ecuatorianos nos cuesta resolver, porque nos cuesta conocer nuestras raíces, nos cuesta de igual forma valorarnos desde este punto. Entonces, para poder reconocernos primero quiénes somos, debemos comprender un poquito la historia geográfica, política y económica que ha tenido nuestro país y especialmente nuestra zona, para poder responder a la pregunta. Entonces, dentro de la historia del Ecuador debemos conocer que ha existido múltiples culturas. Dentro de los aspectos más importantes ha sido el choque de la cultura indígena con la cultura blanca de los europeos. Este proceso de conquista español, especialmente en nuestra región, es parte de nuestra herencia histórica y como les he dicho, no debemos de estigmatizarla desde ningún punto, ni desde el punto de vista de que si no hubiesen llegado los españoles, no tendríamos tecnología o no nos hubiésemos desarrollado como estamos en la actualidad, como de igual forma pensar que los españoles fueron lo peor del mundo y que ocasionaron todos los males, no, porque como les he dicho en múltiples ocasiones, si nosotros hubiésemos desarrollado la tecnología marítima como para poder llegar a Europa, los aztecas, los mayas, los incas, cualquier cultura hubiese hecho lo mismo porque es básicamente lo que se vivía en la época. De igual manera, por eso tuvimos dos guerras mundiales, por eso Ecuador de igual forma ha estado en conflicto con Perú, Perú de igual forma estaba en conflicto con Chile, con Bolivia, porque era básicamente las características políticas de la época. En cambio, ya en la actualidad, como se vive en un mundo mucho más globalizado y del cual se conocen las consecuencias de una guerra, por ejemplo, ustedes se deben acordar de toda la tensión que era Estados Unidos con Corea del Norte, que muchos hablaban de una guerra de bombas de hidrógeno, que son mucho peores que las bombas nucleares. Entonces, todos los países del mundo, todos los mecanismos que tenemos a nivel internacional, trataron de establecer mecanismos para que no lleguemos a eso, para que no lleguemos a otra guerra de este tipo. De igual forma con lo que ocurre con Ucrania, lo que ocurre con Israel o lo que ocurrió con el propio Ecuador cuando se dio el ingreso violento a la embajada. En la actualidad ya sabemos que la guerra es mala, sabemos que dos países que se enfrenten a nivel bélico generan únicamente muertes, destrucción, pérdidas económicas, pero en el contexto de la época, que es el proceso de la conquista, todos, absolutamente todos los imperios se mantenían a través de estos procesos violentos de esclavitud, de coloniaje, de guerras. Entonces, como les decía, el proceso histórico de lo que fue el colonizaje para bien o para mal, está dentro de nuestra historia y debemos analizarla como eso, como un evento histórico y en lo posible ir sanando estas heridas, como les he dicho, que todavía se mantiene mucho dentro de América Latina, que es el racismo, que es el clasismo, de igual forma esta idea de creer que todo lo blanco es bueno o que todo lo indígena es carente de inteligencia, es carente de belleza. Esas heridas debemos ir sanando desde este punto, como les mencionaba, teniendo en cuenta que ni la conquista española fue nuestra salvación, por así decirlo, como de igual forma tampoco es que la conquista española fue la perdición de América. Porque en América también había esos procesos de conquista, también habían esclavos, mucho antes de que llegaran los españoles. Entonces, ha sido un proceso bastante complejo. Todavía no logramos emanciparnos del todo de estos elementos, pero debemos ir teniendo eso en cuenta para que de igual forma no caigamos en chauvinismos políticos, se les llama. Una persona chauvinista básicamente es una persona que cree ciegamente en alegorías políticas, por decir, eh, y no sé si han visto la idea de cómo el Miche enseña las clases del 24 de mayo, que ahí imita a profesores antiguos
que nos enseñaban que Abdón Calderón murió como el niño héroe, de que Simón Bolívar básicamente fue un pan de Dios, por así decirlo, dentro de la política. No. Dentro de la historiografía, ya sabemos que, por ejemplo, Abdón Calderón, a pesar de que fue una figura importante dentro de la emancipación de Ecuador, él murió de disentería, pero es mucho más bonito, por así decirlo, que murió en el campo de batalla como un gran héroe. De igual forma, de Bolívar, sabemos que era bastante racista, que a él nunca le interesó luchar por los derechos de los afro, sino que él quería únicamente el poder que se quedara en los criollos. Y no por reconocer esto dejamos de ser más o menos ecuatorianos, no por reconocer estos eh, elementos dentro de nuestras figuras históricas vamos a valer menos, simplemente que esto nos permite acercarnos más a la realidad. Y si tenemos figuras reales y que no son basadas en mitos, vamos a poder aprender de sus errores. De la idea que cuando yo menciono esto, por ejemplo, que incluso muchas veces esto me ha llevado bastantes críticas de algunos compañeros o incluso de autoridades en el colegio, no es para decir, no, Simón Bolívar no vale la pena y no tenemos que enorgullecerle, bla, bla, bla. No, sino es simplemente para que nos demos cuenta que todos tenemos errores, que todos tenemos aciertos y que desde este punto, como siempre les menciono, que los procesos políticos muy rara vez, por no ser categórico, surgen por el hecho de que yo quiero hacer el bien y quiero traer la paz a todos. Realmente la gran mayoría surgen por intereses propios o surgen por intereses particulares y es por esto que esta materia es muy importante de educación para la ciudadanía. Si yo comprendo estos elementos, soy menos explotable, soy menos manipulable, soy menos probable de que un gobierno me agreda de una de las múltiples formas que pueda hacer, porque conozco mis derechos, porque conozco mi historia, conozco quién soy y sé que hasta qué punto el gobierno, digamos, puede meterse en mi vida y hasta qué punto ya comienza a ser una forma de irrespeto a los derechos humanos o a la propia legalidad. Entonces, estos elementos forman parte de nuestra cultura, de una cultura mestiza, que tenemos raíces indígenas como raíces blancas europeas. Y como les mencionaba, hay que saber aceptar ambas como un proceso histórico del cual venimos, que nos puede gustar, no nos puede gustar, pero que ha estado ahí siempre presente. De igual forma, otro elemento que es muy característico de lo que es la identidad nacional del Ecuador, podemos hablar sobre sus paisajes, debido a que dentro de un contexto geográfico relativamente pequeño se presenta grandes características y muy variadas. Por ejemplo, tenemos la presencia de la costa en la zona limítrofe con el Océano Pacífico. De igual forma, tenemos la presencia de la cordillera de los Andes, tenemos presencia de elementos de la selva amazónica, como de igual forma la belleza y características inigualables que tiene las Islas Galápagos, lo que nos convierte en un país ampliamente en riqueza de lo que tiene que ver de especies de flores, de especies de igual forma de animales que se van integrando día con día y que esta biodiversidad nos hace un país único en el mundo y que debemos de igual forma vernos como guardianes, por así decirlo, de estos elementos. Justamente estaba leyendo hace algunos años cuando salió esto del Yasuní TT, que básicamente Ecuador, en el país tan pequeño que es, tiene mucha más biodiversidad en cuanto a plantas y animales que lo que tiene Canadá, que básicamente es un país mega inmenso, es uno de los países más grandes del mundo, y Ecuador, como les decía, en su relativo eh, espacio geográfico pequeño, tiene mucha más biodiversidad en él. Entonces, es muy importante saber reconocer esto, como de igual forma, no solo para decirnos que sí, el Ecuador tiene todos estos elementos y ya, sino que nos sirva de igual forma como una base para darnos cuenta de que hay que respetar a la naturaleza. Y aquí vinculándole un poquito a lo que es las concepciones indígenas, de que ellos ven a la naturaleza
no como un bien o no como un recurso que yo lo puedo explotar y utilizar cuando yo quiera, sino más bien ellos lo ven como otra persona. Entonces, yo puedo ayudarme de otra persona siempre y cuando no le haga daño. Yo puedo ayudarme de otra persona siempre y cuando también respete los derechos de esa persona o respete la visión de esa persona. Y dentro de la cosmovisión indígena, por ejemplo, el agotamiento de la tierra o de los recursos sí es tomado en cuenta. Pero dentro de la visión blanca, no, se lo ve más como, les decía, como una herramienta que tengo y yo puedo utilizarla las veces que sea, cuando ya la actualidad nos ha mencionado que esto no es adecuado, porque tenemos recursos limitados y si abusamos mucho del planeta, puede ocasionarse un montón de desastres. De igual forma, en cuanto a la población, es igual de diverso que en sus especies de flora y fauna. Tenemos la presencia de múltiples culturas, de múltiples nacionalidades. De igual forma, Ecuador reconoce al español como su idioma oficial, pero de igual manera reconoce la existencia de otras 14 lenguas nativas en el Ecuador, que lo que se busca es tratar de protegerlas para que se siga preservando estos elementos culturales de eh, a estas civilizaciones. De igual forma tenemos un montón de pueblos que no quieren ser contactados, pero que se respeta su derecho a habitar esas zonas porque han estado ellos desde mucho antes que se forme el propio Ecuador. Y dentro de las principales culturas que tenemos en el país, tenemos a los mestizos, que somos la gran mayoría dentro de la población del país, y que surgen como la mezcla de la cultura indígena con la cultura europea, principalmente españoles, y que las tradiciones van saltando en estos dos elementos. De igual forma, tenemos al grupo cultural de indígenas que constituye una población bastante significativa dentro del país, siendo la segunda fuerza cultural más importante dentro del Ecuador. Y dentro de ellos tenemos distintos grupos indígenas, como por ejemplo los Quechua, que se ubican en la Sierra Ecuatoriana. Tenemos a los Shuar, que habitan en la región amazónica y que van teniendo ciertas variaciones dentro de su cosmovisión. De igual forma tenemos a los afroecuatorianos, que ese es el término adecuado para tratarnos. Como les decía justamente en la anterior clase, si negro, por así decirlo, no fuera un insulto, ¿por qué a un blanco no decimos blanco? ¿Por qué a un mestizo no decimos canela? Entonces, sí es muy raro que solo con ellos nos fijemos o nos tratemos por el color de piel, que puede gustar, no gustar. Vuelvo y repito, ¿por qué nos tratamos o por qué solo en ellos nos enfocamos en el color de piel? Y de igual manera, ellos como parte de la cultura ecuatoriana se integran en el periodo colonial, lamentablemente siendo explotados como esclavos. Se ubican mayormente en lo que es la región costera del Ecuador, especialmente en Esmeraldas, como de igual forma en la sierra, en el valle de El Chota, y su cultura ha contribuido enormemente con lo que tiene que ver con la música, danza y gastronomía dentro de nuestro propio país. Otra cultura presente aquí son los montubios, que es la población campesina de la región de la costa. Eh, Sus tradiciones tienen que ver más que nada con los elementos agrícolas y ganaderos. Algunos otros pueblos indígenas, de igual forma que tienen una importancia numérica importante, son pueblos como el Agua, que habitan en la región fronteriza con Colombia, los Guarani, que se ubican en la región amazónica. Ellos tienen un estilo de vida completamente nómada, es decir, que no tienen una conexión, por así decirlo, con una casa, sino que van cambiando, rotando constantemente. Tenemos a los Áchilas, que habitan en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, con su tradicional pintura de cabello rojo. Y de igual forma tenemos los Saraguros, perdón, que son un pueblo que se ubica en la provincia de Loja y que se lo reconoce por sus tradicionales tejidos. Entonces, eh,
Es muy importante valorar, como les decía en algunas clases, la idea de que como ecuatorianos o como indígenas, de igual forma, en mayor o menor medida de lo que somos, tenemos tradiciones, tenemos idiomas, vestimentas, prácticas culturales, intelectuales muy importantes dentro de nuestra cosmovisión. Hay que ir quitándonos de esas cadenas, vuelvo y repito, de considerar que decirle a alguien afroecuatoriano, negro, indio, indígena es un insulto que vale menos que lo blanco o menos que lo mestizo. Ser ecuatoriano representa realmente luchar por esto, que si yo veo este tipo lamentablemente de racismos que existe en, en las personas, tratar de luchar y reivindicar. Por ahí me quedo mucho con una frase de Albert Camus que decía, si una persona es esclava en un país, pues todos son esclavos, porque básicamente o todos somos libres o nadie lo es. Entonces, de igual forma, yo dije en Ecuador, si una persona no es valorada desde su diversidad cultural, pues nadie lo es y por ende no nos respetamos. Entonces, tratemos de reivindicar siempre estos elementos culturales que podemos no entenderlos, podemos no compartirlos, pero sí saber que todos tienen el derecho a expresarse, todos tienen derecho a vivir en una comunidad donde se les valore y se respete como seres humanos. Entonces, respondiendo a la pregunta de quiénes somos de Ecuador o qué nos hace ecuatorianos, podemos decir que somos una nación que se caracteriza por sus elementos geográficos, donde nos marca mucho, y eso, más allá que el clima, los factores biológicos, es muy distinto el pensamiento de una persona de la región costera, de la sierra, de la región amazónica. Son muy distintos. De igual forma nos caracteriza nuestra biodiversidad, tanto en plantas como en fauna. Tenemos una diversidad cultural enorme que muchos otros países no la tienen. Aquí tenemos un montón de nacionalidades y de culturas que conviven entre sí y estos elementos se han visto conjugados entre el tradicionalismo y el querer modernizar al país, pero que como les repito, lo ideal debe ser buscar o respetar esta idea de diversidad humana, sabiendo que cada cultura se enriquece una a otra y que no hay un elemento superior, que no simplemente porque mi verdad para mí es adecuada, significa que esa verdad va a ser la misma para Rafael, va a ser la misma para Jorge o la misma para Susana, sino que cada quien juzga desde su cultura, cada quien juzga desde sus cosmovisión, desde sus convicciones, y no porque no compartamos alguna decisión significa que ellos están mal o que yo estoy mal, sino que simplemente es parte de nuestra diversidad y que mientras no nos hagamos daño, cada quien es libre de hacer lo que quiera.